Buenos días chicos, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y pues bien, el día de hoy tenemos una nueva clase, el 22 de junio, y vamos a tocar un tema que es seguido a la clase que vimos anteriormente, ¿sí? Pues bien, el objetivo de la clase del día de hoy es analizar el surgimiento de la agricultura para entender cómo se desarrollaron los pueblos americanos. Pues bien chicos, recordemos como vimos en la clase anterior, que con la llegada de los primeros pobladores de América, que cruzaron por el estrecho de Bering hace aproximadamente 15.000 años, 14.000 años en promedio, empieza recién el surgimiento o el descubrimiento, ¿verdad?, del continente americano. En sus inicios habíamos comentado que los grupos que habitaban en la población era nómada. Quiere decir esto que se encontraban moviéndose de un lugar para otro. Al referirnos a un conjunto de personas nómadas, estamos hablando de personas que llegaban a un lugar hasta que escaseaban sus recursos y posteriormente se veían en la necesidad de trasladarse a otro lugar. Si bien es cierto, no andaban solos, formaban grupos de 25 personas en promedio y tenían una leve forma de organización, como lo era que de pronto el más ágil, el más apto para el tema de la cacería, era considerado como líder de ese grupo. Pues posteriormente, con el pasar de muchos años, aproximadamente 3.000 años desde la llegada de los primeros pobladores, el hombre a través de la observación descubre la agricultura, ¿verdad?, fijándose en los procesos de cómo volvían a aparecer otras plantas o volvían a pasar por los lugares que ellos ya habían estado habitando, y posteriormente observaban que el ciclo, ¿verdad?, repetitivo de que estas plantas producían sus frutos se volvía a dar. Entonces fue que descubrieron la agricultura. Pero era para un proceso de observación, cosa que realmente, si ustedes se ponen a analizarlo, tuvo que tomar muchos años. Entonces, vamos a ver entonces en conjunto, debido a este descubrimiento de la agricultura, cómo se pueden desarrollarla a futuro. Se organizan en grupos y ya tomando una forma organizacional, ¿verdad? Cómo van desarrollándose a través del tiempo a partir del descubrimiento de la agricultura, como ya lo estamos mencionando, ¿sí? Pues bien, vamos a ver. El periodo de desarrollo de los pueblos americanos. Periodo paleoindio. Su nombre significa indio antiguo y hace referencia a la llegada de los primeros pobladores de América. Se caracteriza porque los grupos que habitaban o que llegaron eran nómadas y su arribo inició hace aproximadamente 13.000 años. ¿Sí? Como habíamos dicho previamente, debido al descubrimiento en esta época previamente no habían descubierto aún la agricultura, por lo cual vemos que se caracterizaban por ser grupos nómadas. ¿Qué quiere decir eso? Que se encontraban moviéndose constantemente de un lugar a otro, ¿sí? Posteriormente, lo que ellos hacían era que llegaban a un lugar, se encontraban habitándolo, y una vez que escaseaba el alimento, por motivo de fuerza mayor, les tocaba migrar hacia otro lugar, ¿sí? Entonces, ese fue el inicio como tal de los primeros pueblos americanos. Si bien es cierto, en su época se dedicaban a lo que era la caza, la pesca y la recolección de frutos, dado que no trabajaban la tierra porque aún no la conocían. El periodo arcaico. Estamos hablando del segundo periodo, que comenzó hace 10.000 años, y la población, justamente aquí vemos que dejó de ser nómada y pasaron a ser sedentarios. Se inició la domesticación de plantas y animales. En este periodo data la cultura válida en Ecuador. El hombre es principalmente recolector, cazador y pescador. Pues bien chicos, pasado ya aproximadamente, podemos ver, entre unos 3.000, 4.000 años, el hombre descubre la agricultura, justamente por el tema de la observación. Como ya lo había mencionado, debido a que observan los procesos, ¿verdad?, en cómo empieza otra vez a dar frutos ciertas plantas, es que tenemos como resultado el descubrimiento de la agricultura, y esto ayuda a que se puedan establecer como tal nuevas civilizaciones o nuevos grupos de personas formando pequeñas sociedades. Entonces vemos que empiezan a domesticar lo que son plantas, animales, y ya hay un trabajo adicional de ser recolector como tal. También se dedican ellos también a plantar, ¿verdad?, a cazar y pescar. En esta época ya había un modelo organizacional muy básico
en los cuales los hombres eran los que se dedicaban a la caza y las mujeres y los niños usualmente eran recolectores de frutos. Y los ancianos eran considerados como tal, como un grupo importante, dado que la sabiduría que ellos poseían, ¿sí? Por la experiencia obtenida. Ahora viene el periodo formativo. Se conforman las primeras aldeas agrícolas complejas de América. Ya en esta época ya existían sistemas de riego, que habían trabajado con la tierra, ya tenían una forma de trabajar con la tierra mucho más elaborada, por así mencionarlo, eran más eficientes, crearon canales de riego, sistemas de riego, las terrazas, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? Básicamente de poder producir sus productos en mayores cantidades. También vemos que apareció la división laboral y las jerarquías sociales, donde la élite religiosa ocupaba un lugar muy importante. Los sacerdotes como tal eran considerados los jefes de la IU, también eran los curacas, ¿sí? En los cuales ellos se encontraban al inicio de la cúspide. Empezó el tema del comercio con otras regiones y para esto incluso había lugares específicos donde llegaban a poder intercambiar sus productos en un inicio, o principalmente fue así, ¿sí? Y en esta época, como dato adicional, que gran parte de la agricultura era basada en lo que eran los granos, como por ejemplo era el maíz. Posteriormente tenemos el periodo de integración, que como su nombre lo indica, empiezan a establecerse alianzas entre grupos y hubo un fuerte contacto regional. En algunas zonas hubo actividad comercial a gran distancia. Se establecieron lugares determinados donde iban personas de distintos lados o estos grupos de personas con la finalidad de intercambiar productos que poseían dependiendo por el tema de la región o por el lugar que ellos habitaban. Posteriormente vemos que las aldeas se convirtieron en confederaciones y bajo el gobierno de los mismos jefes. También hubo agrupaciones que se dieron por el tema de pronto de los conflictos que se podían haber dado por el posterior periodo que vamos a ver más adelante. Entonces, por evitar ciertos conflictos, se agrupaban justamente buscando salvaguardar su población y sus territorios. Tenemos el periodo expansionista, que corresponde al crecimiento de las grandes civilizaciones americanas, como la Inca y la Azteca, que lograron extenderse por grandes territorios. En este periodo de expansionista también estamos hablando de un periodo de conquista, ¿verdad? Como hemos visto, estos grupos también buscaban expandir su territorio y por esto usaban la conquista o la guerra como medio para cumplir con su finalidad. Adicionalmente a esto, podemos mencionar el tema de que incluso arreglaban matrimonios para arreglar el tema de ciertos conflictos que podían existir o por apropiarse posteriormente de otros territorios. Y pues bien, para concluir, chicos, cuando hablamos de la agricultura, en base a lo que hemos visto, básicamente cambió la forma de alimentarnos, vivir y también cambió los ecosistemas y los territorios. Creó las condiciones materiales para todos los procesos posteriores de formación de los distintos pueblos. Sin el descubrimiento de la agricultura no hubiese sido posible la formación de las civilizaciones. Seguramente no puedo afirmar el hecho de decir que no, en la actualidad no estaríamos organizados como hoy en día, pero lo que sí estoy seguro es que de no haber descubierto la agricultura, los grupos como por ejemplo con la llegada de Cristóbal Colón, lo más probable es que no haya podido poder extraer tantas riquezas de aquí, dado que no se establecieron esas comunidades y se dedicaron a encontrar, ¿verdad? Por consigo descubrieron muchas cosas más, como la metalurgia, la alfarería. Entonces, ha sido mucho más complejo de la extracción de las riquezas de nuestro continente. Y pues bien, y también vale la pena recalcar que, como hemos visto, en esta formación, en estos periodos, en estos procesos de formación, ¿verdad?, de los pobladores americanos, de los primeros pobladores americanos, es muy relevante también el hecho de que para la época que ellos existieron ya tenían modelos organizacionales que incluso se consideraban mucho más equitativos que los nuestros en ciertas ocasiones. Por eso incluso, si ustedes algún rato han escuchado el tema del buen vivir, justamente el Suma Caxay está basado justamente en esta parte de estas leyes indígenas que buscaba la igualdad como tal. Pese a que sí había una distinción jerárquica y sí habían ciertos beneficios para los que se encontraban por encima, como tenían una de sus
prácticas era que, por ejemplo, los que trabajaban tenían derecho a comer, el que no trabajaba no. Entonces, pero pese a eso, todos los alimentos se repartían entre la población y de esa forma no se producía lo que era el hambre. Pues bien chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda o inquietud, igual recuerden, tenemos los 5 minutos de la siguiente clase para poder hacer algún repaso o despejar cualquier duda. Que tengan buen día chicos, pasen bien.